soy Sonia Corral. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy ilustradora, también soy retratista, realizo retratos pues desde mediados de los años 90 a nivel profesional, pero llevo retratando desde los 14 años. Y en cuanto a la ilustración, pues llevo haciendo dibujos desde que tengo uso de razón, plasmando mi mundo interior en mundos de fantasía, que comparto con todos vosotros a través de mis portafolios y que podéis ver a través de mis vídeos. En la actualidad resido en la ciudad de La Coruña, en España, y pues esto no me impide poder asumir o hacer encargos desde todas las partes del planeta. Mi espacio de trabajo puede ser cualquier sitio. El bolso donde me quepa una carpeta DIN A4 o DIN A3 y llevar mi estuche con los lápices, ese es mi sitio de trabajo. Luego, si es para algo ya a deshoras, suelo dibujar mucho por la noche, normalmente mi espacio de trabajo es esta mesa de trabajo. Tengo también una mesa de arquitectura cuando ya se trata de hacer encargos de tamaño superior, suelo trabajar en la mesa de arquitectura. Yo desde niña llevo dibujando desde que tengo uso de razón, por tanto no podría concretar cómo empecé, simplemente me gustaba mucho. Yo era fan por aquella época, en los años 70 estamos hablando de Mazinger Z, todo ese mundo de series, y empecé dibujando. Mis recuerdos primeros son de dibujar a Mazinger Z. Fui creciendo y cuando ya era adolescente, hablemos de 13 años, 14 años, es cuando empecé a meterme en el mundo del retrato y a dibujar un poquito más del natural. Era fan de Greenson, era fan de grupos como Spandau Ballet o Duran Duran, y tuve el impulso, como era fan, de retratarlos, y de esa manera empecé a meterme en el mundillo del retrato, que compaginaba a la par con el mundo de la ilustración y de plasmar mis mundos interiores. A mí me inspira realmente todo. Es terrible, pero es así. Voy por la calle, veo una imagen que me gusta, veo un paisaje que me gusta, estoy sacando la foto porque me inspira para guardarlo. Veo una película, me inspira la película, tengo mis mitomanías en la actualidad y gracias a ello es una necesidad de todo lo que me inspira tenerlo que sacar. También me inspira mucho el mundo onírico, me gusta mucho hacer ilustraciones, hacer dibujos extraídos del mundo de los sueños. A mí me sirve mucho de inspiración mi mundo interior. De hecho, en la libreta mía suelo hacer apuntes, suelo hacer bocetos, suelo anotar un montón de ideas de todo lo que se me va ocurriendo, porque a veces si vas por la calle no te puedes parar a dibujar, cojo la libreta o el móvil y anoto la idea para que no se me olvide, porque sé que 5 minutos después se me va a desaparecer de la cabeza. Mi proceso como creadora varía. Normalmente, si hablamos de técnicas, yo utilizo la técnica mixta tradicional. Me gusta también mucho dibujar a lápiz y me gusta mucho dibujar también a bolígrafo.
Te animo a que te suscribas a mi canal, sigas los videotutoriales, suelo postear frecuentemente, al menos una vez a la semana, y si tienes algún tipo de sugerencia que te gustara, pues para algún tutorial o alguna pregunta técnica o profesional que hacerme, pues no dudes en contactarme a través del mismo YouTube, a través de mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etc.